Hola, mi nombre es Eduardo José Pico. Hola, mi nombre es Mónica Bayos y en esta ocasión daremos a conocer el algoritmo Boyer-Moore-Horsford. Lo analizaremos y calcularemos su costo. Somos estudiantes de la materia de análisis de algoritmos y de la carrera Ingeniería en Sistemas. Las características del algoritmo de Boyer-Moore-Horsford. La primera es una simplificación a un algoritmo ya existente, el algoritmo de Boyer-Moore. La segunda es muy fácil de implementar, como veremos en los pseudocódigos de plantillas más adelante. La tercera, este algoritmo cuenta con dos fases, una fase de preprocesamiento y una fase de procesamiento. Y por último, este algoritmo es uno de los más usados y más eficientes en cuanto a materia de grandes volúmenes hablamos. Ahora les voy a explicar un poco en qué consiste el algoritmo de fuerza bruta. Tenemos una cadena de caracteres que dice no hay palabras en papel y tenemos un patrón que dice papel. Entonces empezamos a comparar la primera posición del patrón con la primera posición de la cadena de caracteres. Preguntamos, P es igual a N. Como no es igual, avanzamos una posición hacia la derecha y seguimos preguntando, P es igual a O. Como no es igual, seguimos avanzando una posición hacia la derecha. Así sucesivamente hasta que encontremos una coincidencia. Preguntamos, P es igual a P, es igual y seguimos preguntando. En este caso ya no hay más coincidencias, podemos ver que P no es igual a L, entonces se sigue corriendo el patrón una posición hacia la derecha. Y preguntamos otra vez si P es igual a A, no es igual, entonces seguimos corriendo el patrón así sucesivamente hasta que volvamos a encontrar una nueva coincidencia. En este caso podemos ver que los caracteres del patrón son iguales a los caracteres del texto, lo que quiere decir que sí encontró la palabra, pero realmente este algoritmo es bastante ineficiente. Ahora vamos a ver un poco del pseudocódigo del algoritmo de fuerza bruta. Bueno, este algoritmo recibe una cadena de caracteres llamado texto, una cadena de caracteres llamado patrón, un entero m que representa el tamaño del texto y un entero n que representa el tamaño del patrón. El costo de este algoritmo es Omicron de m por n. Como ya se había mencionado anteriormente, es altamente ineficiente. Ahora haremos el análisis del algoritmo de fuerza bruta, evaluándolo en el peor caso. Tendremos un texto de longitud n y un patrón de longitud m. El patrón siempre va a ser muy similar al texto, excepto van a diferir en su última posición. Las comparaciones totales son la fórmula que aparece en pantalla y la complejidad será Omicron de n por m. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo del preprocesamiento, en donde tenemos un patrón igual al anterior, que es papel, que es de tamaño 5, y tenemos el alfabeto. Ahora tendremos una fórmula para calcular el valor del salto que tendrá cada carácter del patrón y lo agregaremos en el alfabeto. Entonces, empezaremos con la P y agregaremos la posición que es 0 en la fórmula y esto nos dará 4. Calculamos la A y nos dará 3. La P, como la P ya existe dentro del alfabeto, lo que tenemos que hacer es recalcular su valor. Entonces agregamos la posición de P, que es 2, en la fórmula y nos dará 2. Continuamos con la E y la E nos dará 1. Seguimos con la L, pero como la L es la última posición del patrón, le pondremos el tamaño del patrón, que es 5. Esto se hace porque si agregamos el 5 en la fórmula, nos quedará menos 1 y no se podría dar un salto de menos 1, o bueno, no sería como acorde. Y por último tendremos el valor por default, que se le pondrá también el tamaño del patrón. Procesamiento del algoritmo. En este caso vamos a evaluar el procesamiento del algoritmo con el ejemplo pasado. A diferencia del algoritmo de fuerza bruta, no empezamos por el carácter de la más izquierda, sino que empezamos por el carácter de la más derecha. Para este caso, empezamos evaluando la posición 4 del texto y la posición 4 del patrón, en donde comparamos la A con la L. Como vemos, la A con la L no es por nada iguales. Así que buscamos en el alfabeto el valor de salto de la A. Como vemos, el valor de salto es 3, así que avanzamos todo el patrón 3 posiciones más a la derecha del texto. Y volvemos a preguntar con la última posición del texto y del patrón. Volvemos a preguntar, ¿acaso la P es igual a la L?
Como vemos, la P no es igual a la L, así que nos vamos al alfabeto y rescatamos el valor de salto de la P, que en este caso es 2, y movemos todo 2 espacios. Y volvemos otra vez a preguntar, ¿acaso la A es igual a la L? No, así que volvemos a tomar el valor de la A y saltamos otros 3 espacios. Y volvemos a preguntar. Casualmente, en este ejemplo, volvemos a preguntar la A por última vez. ¿Y la A es igual a la L? No, así que rescatamos el valor de la A y volvemos a saltar 3 veces. Por último, aquí encontramos que la L es igual a la L en la posición del texto y en la posición del patrón en la que vamos. Así que después de preguntar la L con la L, preguntamos si acaso la E es igual a la E. Y vamos retrocediendo hasta llegar al primer lugar del patrón. Y como vemos, nuestro algoritmo ha encontrado mucho más rápido que el algoritmo de fuerza bruta la palabra en el texto. El pseudocódigo del algoritmo de la fase de procesamiento. Primero recibimos 4 parámetros, los cuales son una cadena de caracteres que representa el patrón, una cadena de caracteres que representa el texto y 2 valores enteros que representan el tamaño del texto y el tamaño del patrón, respectivamente. Como vemos, el algoritmo tiene 2 ciclos. El ciclo más anidado es el que evalúa si los caracteres del patrón son iguales a los caracteres del texto, y el ciclo más externo es el que recorre todo el texto. Ahora vamos con el análisis del algoritmo de Buyer-Moore-Hurzbull. Primero vamos a evaluar el ejemplo para el peor caso. Imaginemos que tenemos una cadena de caracteres indefinida de tamaño n de puros unos. Y como patrón tenemos una cadena de caracteres que empieza con un 0 y termina con una serie indefinida de unos con una longitud i. El costo de la operación es igual al del algoritmo de fuerza bruta, orden n por m. Para evaluar el ejemplo del mejor caso, tomamos el texto del peor caso que vimos hace unos cuantos segundos, pero con la diferencia que ya no vamos a buscar el patrón del ejemplo pasado. Ahora simplemente vamos a buscar un patrón de ceros con una longitud i. En este caso, el costo es de orden n partido por i o n dividido en i, una cosa muy buena. Pero como en la vida real no todos son los mejores casos, vamos a evaluar el que más se da, el caso promedio, el cual tiene un costo de ómicron n partido o n dividido por el tamaño total del alfabeto que obtuvimos hace unas láminas pasadas.